¿Cómo están, hermanos queridos? Ahí sí, había tenido un problema con la transmisión, pero aquí estamos nuevamente conectaditos. Estoy revisando acá mi teléfono, que estoy con problemas para poder enviar y compartir la transmisión, pero ahí Alejandrito está compartiendo en la iglesia, así que les saludo a todos, muy buenos días, sean muy, pero muy bendecidos esta mañana de día sábado. Sábado, estamos hoy día sábado 5 de junio. Gracias, Señor, por un nuevo día, una nueva mañana. Hoy día estamos terminando la semana del devocional. Así que damos gracias al Señor por esta oportunidad que tenemos, como lo ha dicho Alejandro estos días, el privilegio que tenemos de poder estar compartiendo la palabra de Dios cada día. Realmente es un privilegio el poder disfrutar de la verdad y de tener una porción de alimento cada mañana y cada día. Así que damos gracias al Señor por este privilegio, como dice siempre mi hermano Alejandro, así que me tomo de sus palabras también. Y les bendigo, queridos. Ahí sí quedó mi teléfono en condiciones. Aquí estoy viendo ya los comentarios. Saludo a mi hermana María Angélica San Martín, que está conectada vía teléfono allá en Santiago, así que le mando un abrazote grande. Ya la saludé, pero hacemos el saludo público. Saludo a mi suegrita Solange, que está saludándonos ahí. Buenos días, pastor y hermanos amados. Bendecida suegrita, un abrazo. Juanito Astorga, que manda un corazón ahí de camino a Labranza, aquí en Temuco. Alejandro Sangüesa, acá en Temuco, un abrazo grande, bendiciones. Buenos días, familia, dice bien. Laurita González, ¿cómo está, querida hermana? Allá de Molco, Quepe, bendiciones también. Mi hermana Edith Sandoval Gallardo, Vilcún presente ahí, camino sector de Codingüe. Un gran abrazo. Mi hermana Verena Cortés está saludándonos de allá desde Lonquimay también, así que le mandamos un abrazo grande a mi hermana Verena. Patricia Vera Cifuentes, bendecida también allá en Lonquimay, un abrazo grandote. Mi querida hermana Elizabeth Jaque Riquelme, muy buenos días. Bendiciones, Yaquita Acuña, un abrazo grande, querida, allá de Vilcún. Magda Venegas, ¿cómo está? Gracias, Señor, por un nuevo día. Así es, Magda, allá en Puerto Montt, la Magda saludándonos. Así que saludos al Nico allá, mi hermano Braulio Cid desde Lonquimay, un abrazo grandote, querido. Muchas bendiciones, buenos días, pastor, bendiciones para todos ustedes. Igualmente. Claudita Rojas López, buen día, bendecidos, abrazos desde Viña del Mar, está la Claudita, saludos a todos allá en Viña del Mar, saluda a su familia, a sus hijos, a su esposo, mi hermana Claudita. Qué buen día hoy, fin de semana ya, así que a disfrutar, disfrute con su gente, como siempre yo les digo. Es un buen día. Luciana me está acompañando aquí, Lucito, hoy día. Despertó temprano, está ahí con su paila de huevos, tomando leche. Pero está listo aquí a mi lado. Ahí Juanito saluda al hermano Braulio. Quiero terminar esta semana con lo que empecé el lunes. El lunes yo voy a leerlo. Tomamos la escritura en Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Y vamos a terminar con este mismo texto. Ahora quiero que entienda el contexto en que Jesús, ¿no es cierto?, está llevando a sus discípulos a vivir, a experimentar algo práctico de lo que Él les viene enseñando todo el rato. Marcos 4, todo, si usted lee Marcos 4, se va a dar cuenta que todo el rato está enseñando acerca de la palabra de Dios. Hasta la parábola del sembrador, que habla de la semilla, que es la palabra de Dios, y que la buena tierra es la que recibe esta palabra de Dios. Entonces todo el rato está hablando la palabra del crecimiento de la semilla y entendiendo que la semilla es la palabra de Dios, nuevamente enseñándole que todo se basa en la verdad de la palabra, y un poco lo hemos ministrado nosotros en la iglesia. Pasamos tiempo hablando acerca justamente de esta parábola del crecimiento de la semilla, cuando Jesús decía que el reino de Dios era como cuando un hombre echa la semilla en la tierra y él no sabe ni cómo crece ni nada de ello, ¿cierto? Y después decía, porque de suyo lleva fruto la tierra, es la tierra la que produce fruto. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, dice enseguida mete la hoz porque la siega o la cosecha ha llegado. Ahí en Marcos 4, 26 al 29 salía acerca de esa parábola. Entonces Jesús les ha enseñado a sus discípulos acerca que cada uno de nosotros somos la tierra, y es la tierra la que da fruto, pero la semilla es la palabra de Dios.
Y en la medida que tú y yo nos dejamos sembrar, y hablaba Alejandro también de esto ayer, dejémonos sembrar por la palabra, seamos buena tierra, recibamos la palabra de Dios. Todo, querido, todo lo que la Biblia nos enseña con respecto a la vida de fe está fundamentada en la verdad de su palabra. Y de eso se trata todo. Entonces Jesús, luego de enseñar, yo digo esto, los lleva a la vida práctica, porque no se trata de saber cosas de la Biblia, se trata de que tú y yo podamos experimentarlo, vivirlo, ponerlo en práctica. Por eso es que el corazón es tan importante, porque cuando tú consideras la palabra de Dios como primordial en tu vida, entonces tú caminarás conforme a esa palabra y podrás experimentar lo que la palabra de Dios porta, porque las promesas de Dios están expresadas a través de su palabra, y las promesas de Dios son un hecho real, verdadero y confirmado para tu vida. No es que estén dependientes de que a lo mejor se cumplen o no se cumplen. Cuando la Biblia habla acerca de las promesas de Dios, son un hecho. Entonces, la vida de fe está fundamentada principalmente y únicamente en la verdad de la palabra y en aquel que es, dice la Escritura, el objeto de la fe. Cuando la Biblia habla en Hebreos 11 de la fe, el objeto de la fe, o en quien se basa fundamentalmente la fe, es Dios mismo, y Dios mismo se expresa a través de su palabra. Entonces, confiemos en el Señor. Y aquí hace este ejemplo con el cual quiero volver a terminar hoy día. Saludo a mi hermana Jacqueline Urra, que está saludándonos de allá de San Felipe. Eso, mi hermana Laurita, un abrazo, querida. Y quiero leer ahora el texto. Entonces usted entienda, luego que Jesús les ha enseñado la importancia de la palabra y de confiar en el Señor y confiar en su palabra, el Señor les dice esto. Verso 35 de Marcos 4 dice: aquel día cuando llegó la noche les dijo. Aquel día cuando llegó la noche les dijo. A veces tú y yo, si vamos a aplicar esto a lo natural, porque este es un ejemplo en donde la palabra los lleva a lo práctico, a lo natural, a la vida. Dice que aquel día cuando llegó la noche, cuando está de noche, tú no ves claramente. Si tú y yo salimos de noche, aún ahora está recién amaneciendo, si tú y yo salimos de noche y no tenemos una luz, una lámpara, no vamos a ver claramente. ¿No es cierto? Por eso aquí está diciendo aquel día cuando llegó la noche. A veces hay situaciones de tu vida en las cuales tú no tienes claridad hacia dónde ir o qué hacer. Y aquí dice cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado del lago. Estaban los discípulos que sabían de pesca. Y aquella noche el Señor le dice: pasemos al otro lado. Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Recuerda lo que les viene enseñando y lo que nos ha enseñado el Señor todo el tiempo. La fe está puesta en Dios mismo y confiar en lo que Él dice. Y Jesús dijo: pasemos al otro lado. Aquí está poniendo en práctica lo que les viene enseñando todo el rato. Amados, la palabra de Dios para poderla disfrutar y vivir en lo práctico en nuestra vida. Y les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad, dice, de viento, y echaba las olas en la barca, de manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Todo el rato estuvo enseñándole el Señor acerca de confiar en la palabra. Y dice: ¿por qué estás así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Gracias, Señor, por tu palabra. ¿Sabe que en la TLA, cuando ocurre esto del verso 40, Jesús le dice a sus discípulos en la TLA, dice así: ¿por qué están tan asustados? ¿Todavía no confían en mí? ¿Todavía no confían en mí? Amados, la fe, cuando le dice acá en la Reina Valera,
¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Tener fe es confiar en Dios. Y si tú confías en Dios, tú confiarás en lo que Él dice. Y esa es la situación en la que ellos se encuentran, en medio de la noche, en medio de una tempestad, en medio de que las aguas estaban anegando la barca. Querido, no son las circunstancias las que determinan tu destino. Jesús estaba tranquilo, Él ya había dicho, pasemos al otro lado. Fueron sus discípulos los que dudaron. Fueron sus discípulos los que dudaron y no confiaron en Él, no tuvieron fe. Por eso, si usted lee el verso 41, yo lo encuentro muy decidor. Dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Mis amados, mis queridos, usted puede leer la Biblia, usted puede estar siendo parte de un ministerio, de la iglesia, pero otra cosa es conocer y confiar en el Señor. Nosotros podemos llenarnos la boca de palabras y hablar muchas cosas, pero en medio de la tormenta usted tiene que aprender a evaluarse. En medio de las situaciones adversas usted tiene que aprender a evaluarse. ¿Qué es lo que le pasa a usted? ¿Está en un punto de confianza con lo que Dios ha dicho o estás dudando? Si estás dudando, fácil, hay que corregirlo. Necesitas volverte a la palabra de Dios para ser fortalecido en su palabra y confiar en Él. Necesitas pasar tiempo con el Señor. Los discípulos eran gente que estaba todos los días con el Señor. Pero mira lo que dicen, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Gente que pasaba tiempo, pero no necesariamente le conocían todavía. Ellos estaban en una relación con el Señor, pero todavía no le conocían bien. ¿Por qué digo eso? Porque por eso no confiaban en lo que Él había dicho. Y Jesús les había dicho, pasemos al otro lado. Me gusta esta palabra. Yo cuando conocí al Señor, esta palabra ministró mucho mi vida. Ministró mucho mi vida. Y hoy día por eso la traigo de nuevo a la palestra y quiero ministrarla hoy día de nuevo. Como comenzamos el lunes, estamos terminando hoy día sábado. Yo, querido, te digo, necesitamos ser gente que confía en el Señor, que tiene confianza en Él, que tiene fe en Él. Cuando tú empiezas a conocer al Señor y empiezas a tener una disposición de tu corazón frente a su palabra, entonces por eso está escrito que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios es algo constante en tu vida. Entonces tú tendrás los resultados que la palabra de Dios dice. Ahora, Jesús nunca nos deja. Y es más, nosotros disfrutamos de su misericordia abundante sobre nuestra vida. No es que tengamos que pedirle misericordia a Dios. De hecho, Dios manifestó su misericordia hacia nosotros en que siendo nosotros pecadores, Cristo ya murió por nosotros y nos accesó a esta nueva vida. Pero necesitamos crecer. ¿Crecer en qué? Crecer en confiar en Él. Necesitamos pasar tiempo en el Señor. ¿Y cómo yo paso tiempo en el Señor? En tu vida de oración. En tu vida de estar recibiendo la palabra con un corazón correcto. Hemos enseñado muchas cosas en este tiempo en el ministerio, para que usted pueda ir tomando una línea de entrar en un punto de confianza con el Señor. Lo único que a ti y a mí no nos van a ayudar a caminar en fe es que todavía persistamos en algunas formas de pensamiento que tenemos que no necesariamente están alineados a la palabra de Dios. Fe, confianza en Dios es confiar en Él y en su palabra. Si Él lo dice, es así. La Escritura me enseña en el Salmo 146, versículos 1, aleluya, al 6 lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Salmo 146 del 1 al 6 dice: alabado sea el Señor, que todo lo que soy alabe al Señor. Alabaré al Señor mientras viva, cantaré alabanzas a mi Dios con el último aliento. Mira lo que dice acá el versículo 3. No pongan su confianza en los poderosos. No está allí la ayuda para ustedes. No pongas tu confianza en la gente que está en rangos de autoridad naturales, porque no está allí la ayuda para ustedes, dice la Escritura. Verso 4 dice: ellos al dar su último suspiro vuelven al polvo, y todos sus planes mueren con ellos. No pongas tu confianza en los hombres. No pongas tu confianza en los gobiernos. Pero felices, dice verso 5, pero felices son los que tienen como ayudador al Dios de Israel, los que han puesto su confianza, su esperanza, en el Señor su Dios.
Él hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Él cumple todas sus promesas para siempre. Confía en el Señor. Confía en aquel que hizo el cielo y la tierra, y el mar y todo lo que en ellos hay. En Él tienes que confiar. Si confías en Él, entonces tú confiarás en su palabra y entenderás esto que dice ahí el versículo 6, porque Él cumple todas sus promesas para siempre. No pongas tu confianza en los hombres, pon tu confianza en el Señor. Aprendamos de la situación y experiencia de los discípulos, que en medio de la noche ellos recibieron una palabra, pero querido, el que Jesús la haya soltado no significaba que ellos le iban a creer. Por eso se asustaron, porque en medio del viaje hacia el otro lado, ellos se pusieron a poner la mirada en las circunstancias, en el viento y en el mar. Cuando tú pones tu mirada en las circunstancias, me voy a tomar tiempo ministrándole esta mañana. Cuando tú pones tu mirada en las circunstancias, entonces tú vas a experimentar aquello que estás alabando, exaltando. ¿Cómo eso, alabando, exaltando? Lo que estás hablando. Mira, no tienes cuidado, nosotros nos vamos a morir, dijeron. Porque tú te permites pensamientos a través de lo que están viendo tus ojos. Y el problema es que tú los empiezas a hablar. No te rodees de las circunstancias. Rodéate y llénate de la palabra de Dios. Toma el ejemplo del Salmo 146. Alaba al Señor en medio de tu situación. No porque sea buena, no porque Dios la permitió, porque no es así. Alaba a Dios porque tú estás creyendo en Él y no en las circunstancias. Amados, no confíes en los demás, no confíes en la gente, no confíes en hombre, confía en el Señor. No te digo que andes desconfiando de la gente, no me malentienda, pero que tu plena confianza en tu socorro y tu salvación esté puesta por completo en el Señor. Aún, termino con esto esta mañana, aún no confíes tanto en ti. Hay gente, sabes que somos tan orgullosos, es que yo pienso así, es que yo pienso así, es que yo pienso... Piensa como tú quieras, pero no confíes en como tú estás pensando. Es más conveniente que confíes en lo que Dios dice. No, es que yo pienso, tengo mi opinión. Mi pastor, el Donald Walker, nuestro pastor de Estados Unidos, él falleció hace mucho tiempo ya. Él decía, así como todos tenemos un ombligo, todos tenemos una opinión. Pero no es tu opinión la que tiene que prevalecer. Tienes que dejar tu orgullo de lado. Déjate con tus opiniones, que yo escuché, que yo supe. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice? Proverbios 3, en la NTV lo voy a leer, Proverbios 3, del versículo 5 al 8. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. ¿Dónde está expresada la voluntad de Dios? En su palabra. Pero acabamos de ver el Salmo 146. No confiemos en hombres, no confiemos en las autoridades terrenales, no confíes tanto en el gobierno, no confíes tanto en los bonos, no confíes tanto en tu bolsillo. Confía en el Señor con todo tu corazón, dice verso 5 de Proverbios 3. No dependas de tu propio entendimiento. Creemos que tenemos muchas capacidades a veces. Y a veces nuestras grandes capacidades que tenemos, ¿no es cierto?, de inteligencia y sabiduría, que son buenos, pero a veces los ponemos por sobre lo que Dios dice. No hagas tal, porque eso no es sabio. Proverbios 3, el versículo 6 dice, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Verso 7, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría, en cambio teme al Señor y aléjate del mal. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Pongamos, queridos, nuestra confianza en el Señor. No en hombres, no en nosotros mismos, sino en Dios mismo, y al poner nuestra confianza en Dios mismo, confiemos en lo que Él dice. Jesús dijo, en medio de la noche, pasemos al otro lado. Tu confianza tiene que estar puesta en lo que Dios dice. Tu confianza tiene que estar puesta en su palabra. Pero eso se va desarrollando en una vida. En la vida de fe se desarrolla en alguien, porque la Escritura nos enseña que la fe también usa el principio. Es como un grano de mostaza, muy pequeñito.
Pero no significa que se quede en ese estado siempre para mover montañas. La fe, cuando Jesús enseña que es como un grano de mostaza, que puede mover montañas, está diciendo ahí que llega al punto de desarrollarse de tal forma que puede mover montañas. Por eso Jesús enseña al principio la semilla de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas. Y dice que al ser sembrada, porque no hay otra manera que opere la palabra, al ser sembrada esta semilla, va a crecer y va a ser la más grande de las hortalizas para ser después un gran árbol. Todo va en desarrollo en tu vida. La fe obra en tu vida, se desarrolla a través de dejarte sembrar por la palabra de Dios. Por eso es tan importante, déjate de confiar tanto en los demás, déjate de confiar tanto en ti mismo y aprendamos a confiar en Dios y en su palabra. Entonces saldremos victoriosos de cualquier tormenta que podamos enfrentar, porque nuestra confianza no está en lo que nuestros ojos ven, nuestra confianza está en que Jesús dijo, pasemos al otro lado. Les bendigo, les amo, que tengan un buen día. Me pasé mucho de tiempo, pero quería ministrar esto esta mañana nuevamente. Así que sean muy bendecidos, queridos. Que tengan un extraordinario día. Más rato en la tarde, a las 19 horas, estaremos con el programa En Familia. Y mañana domingo en la mañana, a las 11 de la mañana, nuestro culto al Señor. Así que les dejo todos cordialmente invitados. Sean todos muy, pero muy bendecidos. Un abrazo grande. Nos estamos viendo. Adiós.